Bienvenido al episodio 1 de El rugido de la libertad. Este sí que sí es el buen episodio, el episodio número 1. El otro era simplemente una introducción y en este sí que vamos a meternos más en materia, ¿vale? Esta semana, estamos a día 13 del 6 del 25, esta semana ha venido cargadita de bastantes temas candentes, ¿vale? Principalmente el que ya todos conocemos, supongo, que es el tema del Partido Socialista investigado por la UCO, ¿vale? Ese ha sido el tema que ha predominado esta semana. Y bueno, aquí como bien sabemos, venimos a defender la libertad frente a la corrupción política, así que toca hablar de eso y a profundizar un poquito. Para el que no sepa bien cómo ha ido eso y qué ha pasado, pues en este episodio podrá entender qué ha pasado y podrá entender un poco el contexto de toda esta semana, ¿vale? Bueno, para el que no lo sepa, esta semana ha estallado un escándalo que básicamente sacude los cimientos del PSOE. La UCO, que es un subapartado de la Guardia Civil, ha sacado un informe de muchas páginas hablando sobre el PSOE, sobre cosas que han ido haciendo durante este tiempo, que han estado gobernando, y básicamente la UCO señala al PSOE como una organización criminal. Es decir, la Guardia Civil ha sacado un informe analizando bastante tipo de cosas y en conclusión lo que han dicho es que la gente del PSOE, tanto el número... Bueno, sobre Pedro Sánchez creo que no hay ninguna sentencia firme ni ninguna acusación firme, pero sobre mucha gente de su alrededor, sobre su ex número 2 que era el ministro Ábalos, su ex número 3 que es Santos Cerdán, sobre esa gente hay bastante materia en ese informe. Y al fin y al cabo la UCO los ha señalado los ha clasificado como una organización criminal, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito sobre ese informe, todo lo que más o menos resumidamente dice ese informe, y vamos a ver qué va a pasar con el Partido Socialista, porque ahora mismo está todo un poco en el aire. Porque, bueno, básicamente Pedro Sánchez, después de todo lo que ha pasado, salió ayer en comparecencia y se niega a dimitir. Él no va a dimitir, según dice que hasta 2027 se queda y que todo lo que el informe dice no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con miembros de su partido y con gente muy cercana a él, pero no tiene nada que ver con él. Entonces él considera que está limpio, por así decirlo, y que no va a dimitir, ¿vale? Así que para empezar en este primer bloque vamos a hablar de qué ha descubierto la UCO, ¿vale? Pues la UCO ha hecho investigaciones abiertas contra exministros que ya no están en el gobierno, como pues Ábalos, que era el ex número 2 de Pedro Sánchez, ¿vale? También tiene investigaciones con el hermano de Pedro Sánchez, con la mujer de Pedro Sánchez y otras personas del entorno, pero así los más cercanos a él, su ex número 2, el ministro Ábalos, la mujer de Pedro Sánchez y el hermano. Principalmente a esta gente les han investigado por varias cuestiones. A el ministro Ábalos le estaban investigando porque sospechaban que ese señor, con dinero público, hacía cosas que no debía hacer. Se gastaba dinero en prostitutas, se gastaba dinero en viajes para familiares suyos, se gastaba dinero en paradores para, por ejemplo, hace poco salió que llenó un hotel, una suite de un hotel de prostitutas, hizo una mega fiesta con alguna que otra persona más del partido, todo pagado con dinero público. Eso está, no me lo estoy inventando yo ni son suposiciones, eso ya está demostrado y están investigando a fondo sobre ese tema, pero eso ya está demostrado y está corroborado, ¿vale? La mujer de Pedro Sánchez, básicamente, lo que ha hecho es ser profesora de una cátedra, se adjudicó una cátedra y ella era profesora de esa cátedra y por las investigaciones que han ido habiendo, esa señora no podía ni siquiera acceder como alumna a esa cátedra porque necesitaba una cantidad de estudios y una cantidad de formaciones que no tenía y ni siquiera hubiera podido ser alumna de esa cátedra, pero es que era la profesora de esa cátedra. Se supone que presuntamente, pues, a la mujer de Pedro Sánchez la enchufaron en ese puesto, la metieron ahí por ser quien era, y hay pactos e intereses por detrás de eso que no se conocen, pero que bueno, que si siguen investigando entiendo que se acabarán conociendo, porque no tiene sentido, ¿no?, que a una persona la enchufen como profesora de una cátedra cuando no tiene capacidad ni para cursar esa cátedra, ¿vale?
Y bueno, también el hermano de Pedro Sánchez, también se ha descubierto, o están investigando aún, que estaba trabajando en Badajoz, en un cargo público, y que no asistía a trabajar, no tenía ningún cargo aparentemente con el que él pueda decir, mira, yo trabajaba aquí, hacía esta faena, venía a trabajar estos días y me encargaba de estas tareas. No ha podido demostrar mucho que trabajaba en ese sitio, además de no demostrar que trabajaba en ese sitio y de, bueno, ni siquiera saber dónde estaba su puesto de trabajo, ya que le preguntaron dónde estaba su puesto de trabajo y no supo ni siquiera responder. Además de eso, se conoce que al hermano de Pedro Sánchez, pues lo enchufaron en ese puesto de trabajo por ser quien era, presuntamente. Todo esto presuntamente porque aún están investigando y aún no hay nada claro. Pero bueno, con las cositas que se van viendo y lo que van sacando, pues presuntamente el hermano de Pedro Sánchez, pues estaba trabajando en un sitio al que ni siquiera iba a trabajar, pero aparte estaba enchufado en ese puesto de trabajo. Y también, presuntamente, ese señor estaba trabajando como cargo público en Badajoz, pero residía en Portugal. Es decir, aparte de no ir a trabajar en un trabajo de un cargo público, aparte de no hacer ninguna tarea, ni siquiera saber dónde está tu oficina, aparte vives en Portugal. Que básicamente, pues, este gobierno de socialistas ha criticado mucho, ha metido mucha cizalla a la gente que se va a Andorra, o a la gente que se va a otros países a vivir. Pues el colega, el hermano de Pedro Sánchez, aparte de no trabajar y no ir al trabajo, pues vivía en Portugal, trabajando como cargo público en España. Una maldita locura, ¿vale? Eso es sobre el círculo más cercano de Pedro Sánchez, ¿vale? Eh, y bueno, por eso y varias cosas más, pues la UCO califica al PSOE como organización criminal. Básicamente por tramas de tráfico de influencia y corruptelas varias, ¿vale? Vamos a hablar sobre cifras que se conocen ya y que han salido en el informe, ¿vale? Y bueno, cifras y quién son los actores de estas cifras, ¿vale? Se ve que la UCO ha conocido que han habido aproximadamente unos 620.000 euros en mordidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que gente como Santos Cerdán o gente cercana al presidente le daban obras públicas, obras que, por ejemplo, pues, el gobierno tiene que hacer obras en las vías del tren, ¿vale? Pues el gobierno tiene que contratar a una empresa que se dedique a hacer obras para realizar esas tareas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hacen y lo que les funciona mejor es, mira, yo tengo que hacer una obra que yo sé que la obra me va a costar 150.000 euros hacerla, ¿vale? Me lo invento. Pues, ¿qué hago yo? Yo siendo una persona de alto cargo en el PSOE, pues contrato a una empresa que es amiga del PSOE, que a esta empresa le voy a cobrar por hacer esta obra 500.000 euros, cuando en realidad yo sé que la obra vale 150.000 euros, y de los 350.000 euros restantes, pues se reparten en mordidas con gente del gobierno y con gente de esa propia empresa, ¿vale? Entonces, lo que se está haciendo básicamente es hinchar presupuestos para repartirse ese dinero entre personas de alto cargo del PSOE y gente de esa empresa. Pues se conocen 620.000 euros en mordidas y las empresas implicadas, pues, pueden ser Acciona, pueden ser SACIR y Ferrovial, que son empresas, lo dicho, de obra pública, ¿no? Que trabajan para el gobierno esas empresas, ¿vale? También aparte, pues hay audios clave que, audios del móvil no sé si de Coldo García o de Ábalos, de uno de los dos, porque las conversaciones son entre ellos. Han sacado audios clave comprometedores en los que Coldo García pues menciona pagos y envíos de dinero un tanto extraños que no deberían de hacerse con dinero público, ¿vale? Esos audios también están en el informe de la UCO y se pueden escuchar, están públicos, están en internet subidos y ahí se pueden escuchar cosas un poco trambólicas que no deberían de escucharse con dinero público, ¿vale? Todo esto sobre el informe que ha sacado la UCO, ¿vale? Ahora vamos a analizar un poquito en este bloque número 2 qué va a pasar con Pedro Sánchez y qué reacción ha tenido el PSOE ante esto, ¿vale? En cualquier país decente, cuando tú como presidente tienes presuntamente a todo tu equipo prácticamente metido en corruptelas y metido en tráfico de influencias, en cualquier país decente,
toda esa gente hubiese dimitido y el propio presidente hubiese dimitido. Simplemente por todo lo que le está rodeando, lo más normal es que toda esa gente deje sus cargos. Pero no, en España no pasa eso. En España, que sepáis que todas las personas que he mencionado, Ábalos, Santos Cerdán, la mujer de Begoña, o sea, perdón, Begoña, la mujer del presidente, el hermano, todos ellos, ninguno ha dimitido. Siguen realizando sus tareas o siguen cobrando, todos menos Begoña, todos siguen cobrando dinero público, ¿vale? Porque Begoña, bueno, como trabaja para la cátedra esa, pues no sé bien cómo es ahí. Para quien está trabajando, supongo que también es dinero público, porque al fin y al cabo una profesora de una cátedra pues está cobrando dinero de público, es funcionaria. Pero no sé muy bien cómo va eso. Lo que sí que sé es que Ábalos sigue siendo parte del PSOE, sigue cobrando dinero público. Santos Cerdán también, hasta ayer, que ayer dimitió, pero todo este tiempo ha estado cobrando. Pedro Sánchez obviamente igual, sigue cobrando. El hermano de Pedro Sánchez igual sigue cobrando de la Diputación de Badajoz. Nadie se ha dignado a dimitir después de todo esto que está pasando, de todas las corruptelas y de todo lo que ya ha señalado la UCO. Nadie. Eso es una maldita vergüenza, porque en cualquier país decente, cualquier presidente que se vea rodeado de toda esta mierda hubiese dimitido, pero ya. ¿Vale? Lo dicho, Santos Cerdán dimite, pero bueno, de momento mantiene el acta de diputado, ¿vale? Que todavía tiene el cargo, pero bueno, dimite. Sánchez comparece ayer y lo único que hace ese señor es pedir perdón a la ciudadanía. Salió a hablar en una rueda de prensa y dice, oye, pido perdón a la ciudadanía por todo esto que ha pasado, yo pensaba que esta gente era legal y no lo ha sido. Más que nada porque no le han quedado más cojones de decir eso, porque el informe ya, vamos, lo ha sacado a la luz, pero es que todo esto, de las corruptelas y todo esto, se llevaba viendo hace mucho tiempo. Hay mucha gente que estaba denunciando esto, el propio Santiago Abascal lo llevaba denunciando tiempo, periodistas como Vito Quiles, la propia cadena de Estado de Alarma TV lo venía denunciando, Alvise Pérez, periodista digital, bueno, había varios grupos mediáticos que venían denunciando esto hace mucho tiempo, Alvise Pérez, analista político, también. De hecho, yo creo que todo esto, si no hubiera sido por Alvise Pérez, no se hubiera sacado a la luz, porque él ha sido el que ha llevado a cabo varias investigaciones contra estas personas y ha dado el inicio ha empezado a dar pistas y el inicio de todas estas investigaciones, sobre todo con Ábalos. Con Ábalos, prácticamente el inicio de las investigaciones lo inició él, Alvise Pérez, ¿vale? Todo esto ya se olía desde hace tiempo, esto no es de ayer ni de hace un mes. Esto llevan 7 años haciéndolo y ya se olía desde hace tiempo, ya había personas, periodistas, empresas mediáticas que lo venían avisando desde hace tiempo. Y Pedro Sánchez y todo su equipo siempre lo han negado, siempre han alegado que son políticos limpios, siempre han estado diciendo que no hay corruptelas en el PSOE y siempre han ido vacilando de que ellos son los mejores y no han manchado la imagen del PSOE ni del gobierno español, ¿vale? Pues ahora que te dan en la boca con todo lo que has dicho, te tienes que tragar tus palabras, simplemente lo único que hace Pedro Sánchez es venir a decir perdonar. Perdonar a la ciudadanía por todo esto que ha pasado. ¿Cómo perdonar? Se han descubierto unas cosas que son, o sea, es una maldita locura. Internacionalmente, España ahora mismo tiene que estar dando una vergüenza que flipas por todo lo que se ha descubierto. Hemos entrado en un ranking de corrupción a nivel mundial, no me acuerdo quién es el que saca este ranking, pero bueno, han igualado a España en un ranking mundial de corrupción con Botsuana. O sea, Botsuana tiene el mismo nivel de corrupción que España. Botsuana, que es un país del tercer mundo, en el que no sé bien qué sistema político hay, pero bueno, si es como en la mayoría de países de África, pues hay como una especie de... hay como dictaduras y hay cosas súper raras, llenas de corruptelas, y los gobiernos de ahí aceptan muchísimo dinero negro y muchísimo dinero en B, porque en esos países la precariedad es muy grande. Y España ha igualado a Botsuana en niveles de corrupción. Una maldita locura. Y nadie dimite, simplemente sale el presidente del gobierno a pedir perdón. Bueno, muchas gracias por sus disculpas, presidente del gobierno. Bueno, internamente el PSOE tampoco ha hablado mucho ni han manifestado nada. Algunos piden resetear la legislatura y otros, como no, las ovejitas, pues avalan al líder, como no.
Pedro Sánchez es el mejor y no tiene culpa de nada, ¿vale? Eso es la reacción que ha tenido pues el PSOE y varios grupos mediáticos ante todo esto, ¿vale? Vamos a pasar al bloque 3. Vamos a hablar de reacciones políticas de otros grupos y sociales, ¿vale? La oposición, ¿qué es lo que ha hecho? Pues el PP simplemente ha pedido, ha exigido la explicación conjunta de Sánchez y Santos Cerdán. Yo creo que no hace ni falta la explicación, si es que ya cualquier persona que tenga un cerebro mínimamente funcional pues puede entender lo que ha pasado y puede entender que aunque Pedro Sánchez no esté directamente implicado en todo esto, algo le va a saltar seguro, porque es imposible que tengas a todo tu círculo cometiendo corruptelas, cometiendo tráfico de influencias, presuntamente, y que a ti no te salpique siendo el número uno. Si toda tu gente de alrededor, tu hermano, tu mujer, tus ministros, no sé cuántos cargos del PSOE. Si todo el mundo está metido en ese tipo de tramas, ¿cómo tú, siendo el número uno, no te enteras de nada y no estás involucrado? Es bastante, bueno, yo creo que es prácticamente imposible que Pedro Sánchez no esté involucrado. Simplemente falta tiempo para que la UCO, o bueno, los jueces o quien sea, lo acaben implicando. Porque es que, vamos, blanco y en botella y en el pasillo de lácteos, pues tiene que ser leche, sí o sí. Entonces, el PP pues exige explicaciones a Sánchez y a Santos Cerdán. Vox, Sumar, Esquerra, Podemos y Bildu, y más Madrid, pues simplemente piden claridad y contundencia. También han habido protestas sociales. 600 personas en Ferraz pues se han juntado hoy por la mañana y han empezado pues las manifestaciones con Sánchez dimisión, la gente pidiendo su cabeza, la gente pidiendo que abandonen el cargo, como lo más coherente sería que hiciese eso. Pero ya sabemos que no lo va a hacer. Sánchez durante este tiempo ha pasado por muchas cosas y lo que nos ha quedado claro a la ciudadanía es que ese señor no se va del poder nunca. Le da exactamente igual lo que pase, le da exactamente igual pactar con el diablo, hacer lo que sea por mantenerse en el poder. No se va a ir, no se va a ir hasta que le echen de manera legal, hasta que lo involucren en alguna trama o hasta que algo pase. Pero él no va a convocar elecciones, él no se va a ir del cargo, él va a hacer todo lo posible para seguir ahí hasta el último día. Entonces, ya te digo, por más protestas que hagan, por más historias, es que no se va a ir, es imposible, ¿vale? También han pedido pues relectura de contratos autonómicos en Navarra y moción de censura. Pero bueno, lo dicho, es que no se va a ir, es que es imposible que se vaya. Me parece, la verdad, bastante flojo cómo está siendo la reacción tanto de la oposición como de la ciudadanía a esto que está pasando. En cualquier otro país estaría el Congreso de los Diputados en llamas. Estaría la oposición toda unida denunciando todo esto en masa. Pero aquí, pues, me parece a mí que ni la oposición se pone de acuerdo, ni la ciudadanía tiene los suficientes huevos como para poner a esta gente en su sitio y de verdad salir a protestar por lo que está pasando. Porque o sea, a mí me parece una locura que haya pasado lo que ha pasado y que simplemente se hayan juntado 600 personas en Ferraz, según los medios de comunicación, que a lo mejor eran unos poquitos más, pero da igual, con que sean 1000 o 2000, es que es imposible, es que tienen que salir decenas de miles de personas a la calle a manifestar lo que está pasando, es que no tiene sentido el nivel de corruptela y el nivel de vacilada que estamos recibiendo los ciudadanos españoles, para que solamente salgan 600 personas a manifestarse. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho, Pedro Sánchez no va a dimitir, no va a convocar elecciones, ni va a hacer nada que le saque del poder. Imposible. Así que bueno, pasamos al siguiente bloque. Vamos a hablar un poco de implicaciones y consecuencias, ¿vale? ¿Qué puede pasar con Pedro Sánchez? ¿Qué puede pasar con la gente que le rodea? Y bueno, te voy a explicar un poquito lo que yo creo que va a pasar, ¿vale? ¿Hay riesgo para Sánchez? ¿Se devastará su gobierno? Yo creo que sí. Más tarde o más temprano tiene que caer. Porque, o sea, es imposible mantener la firmeza y mantenerse como presidente del gobierno con todo su círculo imputado y todo su círculo hasta arriba de corruptelas y de tramas. Tiene que caer, sí o sí, es que tiene que caer. Más tarde o más temprano, pero tiene que caer. En algún informe de la UCO que salga en el futuro, en alguna cosa que tenga que ver con su hermano, con su mujer, en algo que le saque los jueces, le van a manchar. Le van a manchar y cuando le manchen, pues tendrá que abandonar el cargo y yo espero y deseo que entre a la cárcel. Tanto él como todas las personas que están envueltas en esta trama y que han
cogido mordidas de la ciudadanía, que han gastado dinero público en prostitutas, que han... bueno, todo lo que tenga que ver con corruptelas, tramas y, bueno, y malgasto de dinero público, toda esa gente tendría que acabar en la cárcel, ¿vale? La pregunta que se hace mucha gente, ¿es este el golpe que tumba un proyecto socialista? O sea, alguien se ha preguntado, ¿este es el golpe final que acaba ya con esto? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Este golpe es un golpe muy duro para el PSOE. Es una de las corruptelas, por no decir la mayor corruptela o la mayor trama que ha vivido la democracia española. Ninguna trama de antes, ninguna corruptela, ni ningún tipo de cosa que hayan hecho otros gobiernos, ya sean de izquierdas o de derechas, ninguno tiene que ver con la gravedad de todo esto que ha pasado ahora. Para mí, ojalá este sea el golpe final y ya acabemos con este gobierno que no para de devastar a la ciudadanía, ¿vale? Bueno, desde mi punto de vista, básicamente el PSOE, pues lo que estaba haciendo con todo esto, pues es una red clientelar, un clientelismo claro, y yo creo que el PSOE lo que quería llegar a conseguir, si no se lo hubiese desmontado el puzzle por este lado, hubiera sido llegar a un control estatal. Y hubiera llegado a parecerse a una dictadura, bastante lo que estaba haciendo el PSOE. Ya estamos viendo que, bueno, en España, con este gobierno socialista, prácticamente no hay separación de poderes. Los medios de comunicación están comprados con dinero público por el gobierno, que lo hacen de una manera muy original, que es financiándolos con publicidad institucional, ¿vale? Los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa digital, ya sea El País, El Mundo, toda esa gente no ganan dinero por lo que generan como medio de comunicación, sino que ellos están subvencionados, ellos cobran porque el gobierno les da dinero para que esos medios de comunicación se mantengan activos. Porque la mayoría de medios de comunicación hoy en día no son rentables, porque la gente ya no lee la prensa como se leía antes, la gente ya no compra periódicos, la gente ya no está viendo El País, El Mundo. Entonces esos medios son ruinas, no generan dinero para poder mantenerse. Y el gobierno, pues, los mantiene financiándolos con dinero público. Por ende, esos medios de comunicación nunca van a tirarle leña al fuego que quema este gobierno, porque ellos mismos están cobrando de este gobierno. ¿Cómo van a querer quemarles? ¿Cómo van a querer, por así decirlo, morder la mano que les da de comer? Imposible. Los medios de comunicación pues están financiados por el gobierno. Los jueces, como bien decía Pedro Sánchez, ¿la fiscalía de quién depende? Pues depende del Estado. La fiscalía, que depende del Estado, no va a ir en contra del Estado. El fiscal general del Estado, que también está imputado, es la primera vez, creo, en la democracia española que un fiscal general se sienta delante de un juez, y somos el único país de Europa que tiene un fiscal general imputado. Eso es así. ¿La fiscalía de quién depende? Pues del Estado. Pues la fiscalía no va a ir en contra del Estado. Los pocos jueces que aún tienen esa separación de poderes y que aún tienen el poder de hacer algo contra este gobierno, el propio gobierno está sacando leyes para que esos jueces no puedan aplicar ese poder de los jueces. Están sacando leyes que les cohíben y que les limitan a hacer cosas, ¿vale? Eso es una locura, porque la gracia de la separación de poderes es que no todo el poder recaiga en el gobierno, sino que los poderes se separen en el gobierno, en los medios de comunicación, en los jueces, etcétera, en las fuerzas del Estado, etcétera. Si tú como gobierno controlas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, controlas a los jueces, controlas a los medios de comunicación y controlas tu propio gobierno, no hay ningún tipo de separación de poderes y eso se llama dictadura, porque todo depende del gobierno y nadie va a ir en contra del gobierno, porque todo depende del gobierno. ¿Qué es lo que pasa con Nicolás Maduro en Venezuela? Pues que tanto los medios de comunicación, los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado y los jueces viven de Maduro. Si no fuera por Maduro, se morirían de hambre. Entonces ninguno va en contra de Maduro y entonces allí están en una dictadura. Eso no es ningún tipo de democracia. En una democracia tiene que haber separación de poderes y tiene que actuar cada poder que he mencionado de manera individual. No puede depender los medios de comunicación del gobierno, no pueden depender los jueces del gobierno, porque entonces en el momento en el que el gobierno quiere hacer cosas que no se pueden hacer, esos jueces, esos medios y esa policía no va a ir en contra del gobierno y entonces se acaba la democracia, que es el principio de la democracia, la separación de poderes. Y en España hace tiempo que no hay separación de poderes porque el gobierno quiere controlarlo todo. Menos mal que la UCO, por ejemplo,
ha tenido cojones, ha tenido valor de sacar estos informes para desmantelar el gobierno. Menos mal que hay algunos jueces que no están comprados por este gobierno que también están juzgando pues al hermano de Pedro Sánchez, a su mujer, a los exministros, etc. Y menos mal que hay algún que otro medio de comunicación como Estado de Alarma TV, como Periodista Digital, como, bueno, también en televisión hay algún que otro medio o canal, por así decirlo, como por ejemplo el de la 4, el programa de Horizonte. Es un programa que sí que es verdad que está en un medio que es Mediaset, la 4 pertenece a Mediaset, creo, pero ese programa lo dirige el señor este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que hacía los programas de fantasmas y de cosas paranormales y tal, y este señor pues actúa un poco individual comparado con otros programas como en Telecinco, como Sálvame, como La Revuelta de David Broncano, etcétera. Y este señor, al trabajar un poco individual y aislado de esta gente, tiene una opinión crítica del gobierno y muchas veces les mete leña, ¿vale? También invita a su programa a personas que les meten leña a este gobierno. Es el único programa de televisión que lo hace. Todos los demás le bailan el agua al gobierno y siempre están tirándole flores al gobierno. Medios de comunicación, igual. Estado de alarma, periodista digital, y deja de contar. No hay más que hablen mal de este gobierno o que muestren la realidad de lo que hay. No hay más, no hay más. El mundo, el país, el español, todos están financiados con dinero del gobierno. Entonces no van a hablar nunca mal del gobierno. Bueno, para comparar España con otros países y para comparar el socialismo con la libertad, simplemente hay que ver otros países que han colapsado por esta red clientelar, por crear este clientelismo. Han colapsado. Y con el socialismo extremo, como puede ser Venezuela, por ejemplo, un caso muy reciente que tenemos a un montón de venezolanos aquí en España hablándonos de lo que pasa allí y advirtiéndonos de lo que nos viene. Venezuela empezó como estaba España ahora. Empezó así y mira cómo ha acabado. Con redes clientelares, con el gobierno controlándolo absolutamente todo. Siempre el socialismo haciendo pobre a las personas y haciéndolas dependientes de este gobierno para que no se quejen mucho y no arremetan contra este gobierno. Y podemos ver cómo esos modelos de países han acabado. En comparación, podemos ver países como Argentina, que venían de un socialismo no tan extremo como Venezuela, pero venían de un socialismo parecido, que estaba empobreciendo de manera criminal a la población, que estaba aumentando la inseguridad en el país, que estaba... bueno, también había un montón de políticos corruptos en Argentina, un montón de funcionarios sin pegar el palo al agua cobrando, y llega una persona liberal como Milei, y en cuestión de, creo que lleva 2 años en el gobierno ahora, ha subido muchísimo el PIB, ha bajado muchísimo la inflación, ha sacado creo que a más de 10 millones de personas de la pobreza de Argentina, según la ONU. Ha hecho que el país mejore mucho en cuanto a economía, en cuanto a libertad, en cuanto a seguridad, y ha hecho básicamente que ese país que lleva 40 o 50 años en el socialismo prospere y saque un poco la cabeza de ese hundimiento en miseria que tenían. Y eso se hace con políticas liberales. No hay más ni menos. Todas las personas de este mundo quieren ser libres para tomar decisiones. No hay nadie en este mundo que esté conforme con un modelo de gobierno o un sistema que te obliga a hacer cosas que tú no quieres, ¿vale? Y el socialismo básicamente te obliga a hacer cosas que tú no quieres. No hay nada mejor que el liberalismo, que simplemente la base del liberalismo es: cada persona es libre de hacer lo que quiera mientras tu libertad no perjudique la de otro individuo. Así de fácil. Ya está. Tu libertad acaba donde empieza la mía. Y la libertad va por encima de todo, individualmente. Y así es como se prospera. Y así es como los países crecen, como se crea riqueza, como se crea seguridad, como se crea una buena economía, una buena sociedad y un buen país. Básicamente así es como se crea. Yo creo que sin libertad es imposible crear un buen país, es imposible crear una buena economía y un país próspero. Me parece imposible. Y bueno, se ha demostrado de 1000 maneras, con 1000 países, que al fin y al cabo, pues el capitalismo y el liberalismo son lo que hacen que un país prospere. Y ya está, si es que se ha demostrado 1000 veces, ¿vale? Dejando de eso aparte. Conclusiones de todo esto que ha pasado. Básicamente nos hemos dado cuenta que el estatismo socialista pues permite encubrir la corrupción.
Y llevaban encubriendo corrupción 7 años. No 1, ni 2, ni 6 meses. 7 años encubriendo corrupciones, tramas y un millón de cosas que esta gente habrá hecho. ¿Vale? Lo dicho, es que sin separación real de poderes no hay libertad ni transparencia ni nada. Es que el gobierno puede hacer lo que quiera. Si controla las 4 patas de la separación de poderes, no se puede hacer nada. Y la población contra este gobierno, sin separación de poderes, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Suerte que tenemos 4 jueces, 4 policías y 4 medios que no dependen de este gobierno y que le han echado cojones al asunto y han sacado a la luz todas estas cosas. Suerte de eso, porque si no fuera por eso, España de aquí 20-30 años sería Venezuela 2.0. Viendo lo que ha pasado, pues ha quedado claro que en el modelo de gobierno, el modelo de política que tenemos, pues hay que reformar seriamente lo que es el Estado y el gobierno. Hay que empezar a hacer algo para que haya una transparencia total de los políticos a los ciudadanos. Hay que limitar el poder político por algún lado. Hay que hacer que los políticos que llegan a ser políticos y ministros pasen por un proceso de meritocracia y se ganen el puesto, que no sea todo enchufismos y colegueos del partido que gobierna. Y todo eso pues llegará en el momento en el que llegue un partido, perdón, en el que llegue un partido al gobierno serio. Porque el PSOE y el PP llevan haciendo esto mucho tiempo. Esto no es de ahora. El PSOE y el PP llevan haciendo esto de enchufismos y esto de clientelismos y estas historias, llevan haciéndolo muchísimo tiempo. Esto no es de ahora, y ni de Zapatero, ni esto te hace mucho tiempo. Entonces, bueno, de alguna manera habría que reformar este sistema porque viendo cómo está el sistema creado, pues se puede ver a lo que llegamos. Al cabo de 7 años te das cuenta que el PSOE lleva 7 años corrompiéndose y haciendo un millón de cosas que no debería haber hecho. Y todo eso, por el medio, se ha llevado muertos. Todas esas gestiones y todas esas historias se ha llevado muertos en la Dana recientemente, en miles de ocasiones en las que el gobierno no habrá actuado bien, habrá aplicado políticas incorrectas y por eso repercuten que ha habido muertos. Los pacientes de ELA, que están aún esperando el dinero que el gobierno les prometió, han habido muertos de ELA por culpa de esto. Hay gente que aún sigue viviendo en contenedores después del volcán. O sea, hay ciertas cosas que el gobierno tiene mucha responsabilidad sobre ellas. Y luego hay muertos y luego hay historias que pasan por votar a esta gente. Y bueno, hay mucha gente en la calle aún, al día de hoy, después de todo lo que hemos visto, hay mucha gente aún amando y alabando al PSOE y a Pedro Sánchez. Que eso es lo peor de todo. La gente que tiene el cerebro como si fuera un cubo de hierro en el que no entran ideas, simplemente las tuyas están ahí dentro y no entra ningún tipo de idea. Esa gente es la que crea estas situaciones y la que crea que estos gobiernos luego hagan lo que hagan, ¿vale? Entonces, bueno, para acabar, bueno, muchas gracias a la UCO, la verdad, a estos jueces y a estos medios que han hecho posible esto. La UCO ha sacado a la luz lo que parecía parte de la normalidad, pero ya no lo es, y esperemos que esto haya sido un punto y final de esto y que los siguientes políticos que lleguen al poder vean que todas las mentiras salen y todas las corruptelas y tramas se acaban descubriendo, ¿vale? Esperemos que esto sea un punto y final de todo esto, ¿vale? Bueno, si queréis podéis ir a ver el informe de la UCO y escuchar los audios. Están publicados en todos los periódicos, creo, nacionales. Podéis ir a verlo, podéis analizarlo y podéis sacar otra opinión un poquito crítica. Comentar por aquí abajo qué os ha parecido todo esto del PSOE, toda esta trama, todo lo que habéis escuchado y todo lo que hayáis visto. Comentar por aquí abajo vuestras opiniones sobre esto. Y compartir este podcast con cualquier persona a la que le pueda interesar este contenido. Muchas gracias por haber oído este primer episodio. Hablaremos mucho más sobre política española. En el siguiente episodio podría hacer algún avance de lo que vamos a hablar, pero es que no tengo ni idea porque esto es un poco improvisado y seguramente pues hablaré de lo que pase la siguiente semana o de alguna cosa de actualidad, ¿vale? Así que lo dicho, muchas gracias por oír este primer episodio, espero que te haya gustado, espero que todos estos temas te gusten y los siguientes episodios van a ir un poquito de la mano como este. Voy a intentar hacerlos de 30, 35, 40 minutos máximo para que se hagan a menos y podamos debatir, porque me gusta mucho que comentéis abajo y debatamos de estas opiniones y estos datos que he dado en este episodio. Así que lo dicho, muchas gracias por oírme y hasta el siguiente episodio. Hasta luego.